que va a tratar de la celebración de comparecencias para informar sobre cómo afrontar la recuperación post-COVID-19 y el aprovechamiento de los fondos europeos en el sector de la industria. Hay una previa, tenemos que dar la bienvenida a doña Pilar Calvo, de Junts per Cat, por tanto del Grupo Plural, a esta comisión. Advertirla que esta es de las más civilizadas, si no la más, pero a cambio es de las que más trabajan. Las pymes, señorías, como ustedes saben, son el 99,8% de las empresas en España y siguen sin estar presente con voz propia en los espacios de diálogo y de representación. Legislar pensando siempre en pequeño para poder, sobre todo, hacernos grandes. Y la triste pandemia sanitaria, con sus muertes humanas, con las pérdidas de vidas humanas, se ha convertido también en una profunda pandemia económica después de un año, que podría llevarse por delante a una cuarta parte de nuestro tejido empresarial. Los datos de pérdidas de cuentas de cotización a la Seguridad Social son demoledores, señorías, especialmente, y permítanme que les diga, para el tejido que representamos de la pequeña, mediana empresa y de los autónomos. En enero del 2021, el 67% de nuestras empresas allá afirmaba haber sufrido caídas importantes en sus ventas y un 54% ya reconocía problemas de tesorería. En esta última encuesta también observamos elementos muy preocupantes. El 21% de las empresas ya prevé ajustes definitivos de plantilla, los ERES, y un 19% reconocía un alto riesgo de cerrar su negocio, sobre todo si permanecían las restricciones. Que se aceleren y diversifiquen los procesos de vacunación. Es la mejor prevención contra eventuales restricciones que acabarían cerrando más empresas y destrozando nuestro tejido productivo. Los actuales niveles de vacunación, señorías, son inaceptables y la Unión Europea no logra el propósito. Debemos, si ellos no lo logran, deberíamos de plantearnos actuar por libre. En el Reino Unido se jacta de haber abandonado la Unión Europea y alcanzar un elevado nivel de vacunación. Le emplazo a centrar todos sus esfuerzos en aprobar vacunas como la rusa, la china, la coreana o las que hagan falta. Lo pueden hacer al margen de la Agencia Europea si ese fuera el caso. Abandonen la geopolítica para proteger el bienestar, la salud y, sobre todo, también nuestra economía. Se precisan también medidas de carácter económico. Como siempre, este país llegamos tarde y mal. En Italia, las primeras ayudas datan de abril del 2020, pero con cada una de las oleadas que han ido implementando nuevas medidas de ayudas directas. Les daré los datos. En agosto y en octubre ya se produjeron. Aquí el margen de las ayudas autonómicas, limitada seguramente por la capacidad financiera de nuestras autonomías, hemos tenido que esperar a ese Real Decreto 5/2021 de unas semanas atrás. El Real Decreto Ley que han convalidado no debe ser objeto de retraso en la tramitación. Las pymes necesitan esas ayudas urgentemente y no entienden contemporizaciones parlamentarias. Tramiten, por favor, con urgencia y que se ejecuten inmediatamente o la pérdida de miles de puestos de trabajo será una realidad. En este sentido, ha sorprendido que el Real Decreto prevea tan solo 1.000 millones para recapitalizar las pymes, cuando en agosto del 2020 ya se aprobó el Fondo de Solvencia para grandes empresas que tenía 10.000 millones de euros. Esa proporción de 1 a 10 es difícilmente explicable. Señorías, debemos de garantizar el acceso de las pymes a los fondos europeos y asegurar que estos fondos sean de forma de subvención y no de préstamos. La pyme ya no se puede endeudar más. Mi propuesta y el titular que me gustaría que de alguna forma ustedes tuvieran claro es que si ustedes toman en consideración la propuesta que le hacemos desde PYMEC, inyectaríamos más de 100.000 millones de euros de liquidez. Repito, más de 100.000 millones de euros de liquidez sin riesgo para el Estado ni para nuestras administraciones, que no tendrían que poner recursos adicionales. Por tanto, una propuesta de I+D, de imaginación y dedicación, señorías.
es simplemente hacer que se cumpla la ley. Fíjense, la propuesta que hacemos es que se cumpla la ley tanto española como europea, que obliga a pagar en plazo razonable lo que uno adquiere. Miren, señoría, en la gráfica que usted tiene en presente, ven cuál era el comportamiento de plazos de pago de las empresas de nuestro sistema financiero, de bolsa, lo que llamamos la bolsa, en el que estas empresas están cobrando a 68 días, prácticamente lo que marca la ley, que son 60 días, y están pagando a 193 días, fuera de lo que marca la ley, 3 veces más. Y no solamente es ese dato. Si ustedes ven el excesos de cuentas a pagar en el balance sobre el dato anterior que yo les decía, tienen 80.000 millones de euros fuera del plazo legal de los 60 días que marca la ley europea y española. 80.000 millones de euros cuando tienen acceso a la financiación ya han aumentado, como explicaba, el 25% su liquidez. Y cuando vemos las empresas del IBEX, para poner la referencia, vemos que están cobrando a 64 días y pagan a 183 días. Por tanto, tienen pendientes de pagos facturas fuera de la ley por valor de 56.000 millones de euros, señoría. La verdad es que viendo estos datos y que nos dice la presidenta del Banco Central Europeo, en el que realmente las pymes pueden generar y tractorar con esa capacidad que tienen para financiación, y vemos la siguiente gráfica en la encuesta que ha hecho la Plataforma contra la Morosidad recientemente en el mes de febrero, veíamos que cuando preguntábamos a las empresas cuál es el porcentaje de que se está pagando en un momento de falta de liquidez por parte de las empresas y de solvencia, nos decían que solamente el 19% de las empresas, señorías, están pagando en ley. El 81% de las grandes empresas que no tienen ese problema que estábamos comentando antes, están pagando fuera de la ley. No esperen a que la Comisión Europea abra un proceso sancionador contra España por incumplimiento de la directiva de plazos, como ha pasado en Eslovaquia y Grecia, señorías, ni que tengamos que denunciar al Gobierno español en el Tribunal Europeo, como ha ocurrido con Italia. Mi propuesta, señorías, y para ir acabando, presidente, además de aprobar con urgencia el régimen sancionador, es que salga de esta comisión una propuesta que no permita a las grandes empresas acceder a los fondos europeos si no están al corriente de pagos con sus proveedores, pymes y autónomos de una forma real y transparente, señorías. No dejen de situar las pymes en el puente de mando de nuestra política económica, señorías. Yo no desistiré en los próximos años y, como les dije al inicio de mi ponencia, pondré todo mi empeño en que todos ustedes tengan en cuenta las pymes y piensen siempre en pequeño y apliquen el principio de equidad. A la hora de legislar y de diseñar nuestra política económica, les aseguro que ganaremos riqueza, puestos de trabajo y nos haremos grandes y generaremos el presente y el futuro para nuestros hijos. ¿Cuál cree que serían las medidas más eficaces que podría adoptar el Gobierno de España en el muy corto plazo para ayudar a los pequeños y medianos empresarios que representa? Por lo tanto, en reflexión, el Gobierno está y va a estar en esa recuperación económica post-COVID con la pequeña y mediana empresa, porque sabemos de la importancia del conjunto en este caso, de nuestro país. Hablen con sus partidos políticos y mañana, no hoy ni pasado, sino mañana, hagan que se acabe el periodo de enmiendas y aprueben el régimen sancionador, señorías. Haciendo esto, ustedes van a salvar multitud de puestos de trabajo y van a salvar, sin duda, parte de nuestra economía, porque se nos está rompiendo la cadena de pagos. Y si en un país se rompe la cadena de pagos, lo que pasa es que es como un castillo de naipes que se hunde. La reestructuración de los préstamos ICO, con 3.000 millones, solamente da el 5% de la reestructuración de la situación que nos encontramos. Y la otra cuestión para nosotros muy importante es que tenemos que ir a recapitalizar a las pymes y, por tanto, los fondos de solvencia con 1.000 millones hacemos una actuación menor. Por favor, céntrense en medidas de corto plazo, inmediatas, y comencemos luego a poder seguir hablando de cuestiones estructurales. Ayudar a la internacionalización, como se decía, ayudando con créditos comerciales que se habían reducido, que era una de las propuestas, y quedo a su disposición para darles por escrito las respuestas a sus preguntas.